En la clase anterior realizamos el ejercicio del cálculo de los coeficientes de la serie de Fourier de una señal particular que es conocida como la onda cuadrada periódica. En ese ejercicio nosotros llegamos a determinar que los coeficientes A sub k, los coeficientes A sub k, o los coeficientes espectrales de la serie de Fourier estaban determinados por la función 2 seno de k omega sub 0 t sub 1, ya vamos a reescribir lo que es este t sub 1, dividido para k omega sub 0 t, que esto quedaba simplificado como el seno de k omega sub 0 t sub 1, dividido para k veces pi, esto para valores k distintos de 0, y el valor de a sub 0 lo determinamos como, ¿cómo estaba determinado? Si a sub 0, 2t1 sobre t, 2t1 sobre t. Entonces vamos a redibujar aquí nuestra señal onda cuadrada periódica. Vamos a escribir unos pocos periodos. Esta onda cuadrada tiene amplitud 1. Tenía una duración hasta t sub 1, aquí menos t sub 1. Este punto de aquí era medio periodo, acá igual medio periodo. Es decir, que todo el periodo estaba abarcado en este intervalo que estaba aquí. Esta era la señal onda cuadrada periódica que la etiquetamos como una señal x de t. Etiquetamos como la señal x de t. Entonces aquí ustedes pueden observar que este t sub 1 que aparece aquí es justamente la duración de la señal. Igual aparece aquí este t sub 1 que está acá. Y vamos a utilizar en algunos ejercicios más adelante estas dos ecuaciones, este a sub k, que son los coeficientes espectrales de la serie de Fourier, que en teoría, dado que esta es una señal continua, estos a sub k son infinitos. Son infinitos. Cuando ya trabajemos con la serie de Fourier discreta, vamos a observar que en ese caso los coeficientes espectrales son finitos, igual a n mayúscula, que es el periodo de la señal. Entonces, esta ecuación la vamos a utilizar, este par de ecuaciones las vamos a utilizar en algunos ejercicios que vamos a hacer más adelante. Ya, una de las cosas que también tienen que observar es que si bien nosotros estamos trabajando con esta señal x de t que está en tiempo continuo, estos coeficientes espectrales de la serie de Fourier son discretos. De hecho, vamos a graficar el día de mañana en Wolfram Mathematics y vamos a utilizar justamente la función para graficar estos a sub k. Son discretos. Entonces vamos a suponer que tenemos una cierta onda cuyo periodo es igual a 4 veces t1. Es decir, que este periodo de aquí es igual a 4 veces t1. De ser así, nosotros vamos a tener una onda que es igual a 1 durante la mitad del periodo. Entonces vamos a determinar esos coeficientes espectrales aquí debajo. Nosotros ya sabemos que el omega sub 0 por periodo es igual a 2pi. Es la ecuación que hemos venido trabajando. Recuerden que para nosotros el omega sub 0, la frecuencia fundamental es 2pi sobre periodo. De aquí yo puedo determinar también que el periodo es igual a 2pi sobre omega sub 0 y la puedo reescribir de esta forma que está aquí. Entonces omega sub 0 por t mayúscula, que es el periodo fundamental, es igual a 2pi. Si nosotros colocamos este t en esta parte, vamos a tener omega sub 0, 4 veces t1 es igual a 2pi, de donde si juntamos omega sub 0 y t1 en un lado de la ecuación, voy a tener aquí omega sub 0 t sub 1 es igual a 2pi cuartos, que es pi medios.
Este valor de omega sub 0 T1, ustedes justamente pueden observar que es parte del argumento del seno que forman los A sub K. Entonces, como ya tengo determinado omega sub 0 T1, reutilizo esta ecuación y vamos a ver qué es lo que obtengo. Entonces, para el caso en que el periodo sea 4 veces T1, esta proporción de aquí indica que la señal es activa en un intervalo de tiempo que es justamente la mitad del periodo. Entonces, los A sub K con esta consideración es igual al seno de K omega sub 0. Vamos a reescribir la ecuación de arriba para hacer el reemplazo. Sobre K'Pi, la ecuación que encontramos con ustedes la semana pasada. Y si ya reemplazo este valor de omega sub 0 T1, que vale pi medios, voy a tener que estos coeficientes espectrales son igual a K veces pi medios dividido para K'Pi. Dividido para K'Pi. Ya sabemos que este valor de K de aquí, bueno, eso de aquí es válido para K distinto de 0. Aquí vamos a aplicar la relación de Hospital para encontrar el valor de C o el valor A sub 0. Entonces esto es válido para K más menos 1, más menos 2, más menos 3 y así hasta el infinito. Entonces, si nosotros recordamos la definición del seno en el círculo de radio unitario, este círculo tiene radio 1, si yo tengo aquí un cierto vector con un ángulo alfa, vamos a suponer, la proyección de ese vector sobre este eje X, es decir, esta porción de aquí, corresponde, vamos a sacarla aquí afuera, al coseno de ese alfa. Y esta proyección en el eje Y, que es este segmento que está aquí, corresponde al seno de alfa. Son conceptos de trigonometría que ustedes ya deben haber visto. Noten que aquí lo que yo estoy teniendo es el múltiplos enteros de pi medios. Entonces aquí yo tengo, justo en este puntito de aquí, tengo pi medios. Aquí tengo pi. Aquí tengo 3 pi medios. Y en este punto de acá tengo 0, 2 veces pi. Es el mismo punto este de aquí. Entonces yo voy a tener el seno de múltiplos enteros de pi medios. Es decir, o bien voy a encontrar ese vector ubicado aquí, ubicado aquí, ubicado aquí, ubicado aquí. Y como estos k van hacia el infinito, esto va a seguir rotando. Entonces ya podemos observar que, por ejemplo, para el caso de K par, cuando K es par, este K de aquí, cuando K es par, estos coeficientes espectrales van a ser igual a 0. Entonces puedes reemplazar, por ejemplo, en este K de aquí, pueden colocar el seno, un K par, por ejemplo, sería el 2, de 2 pi medio es 0. Seno de 4 pi medios es 0, seno de 6 pi medios es 0. Entonces, esta simplificación podemos observar que aquí que es coeficientes espectrales para el caso particular de K par van a ser igual a 0. Si esto lo hacemos acá rápido en este simulador, vamos a suponer que aquí voy a simular un cierto K par que empieza en 2, va con pasos de 2 hasta 10. Pues ahí tengo esos valores pares. Y lo que voy a hacer es poner parte de la ecuación que está arriba, que estaba escrita ya, que es K par por pi medios. K par por pi medios. Y ustedes pueden observar que todo el resultado sale justamente 0. Aquí en este programa, ustedes noten que es e elevado a la menos 16, que si lo redondeamos va a ser justamente igual a 0. Redondearlo aquí.
Y ahí está, sale 0. Entonces, justamente lo que hemos mostrado aquí, en este círculo de radio unitario, que para valores de pares de K, estos A sub K son iguales a 0. Ahora, cuando K es impar, por ejemplo, vamos a suponer un K impar que sería igual a 3. O podría ser igual a 1 también. Va a caer aquí y va a caer aquí. Siempre va a caer en estos dos puntos. En pi medios y en 3 medios pi. Que también se podría interpretar esto de aquí como menos pi medios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el seno en estas partes? El seno en pi medios es más 1 y el seno en esta parte de aquí es menos 1. Entonces, para valores de K impares, voy a tener que estos A sub K van a estar alternándose entre más 1 y menos 1. Eso igual lo podemos hacer acá. Si tengo, por ejemplo, K impares que empiecen en 1. Aquí tengo varios K impares. Y vamos a ver que justamente estos coeficientes espectrales van alternando entre 1 y menos 1, 1 y menos 1. Entonces, conociendo eso, que estos A sub K de aquí van a estar con su numerador. Vamos a poner aquí que este seno de K pi medios va a estar teniendo valores entre más y menos 1. Yo puedo fácilmente determinar que, por ejemplo, el A sub 1, que es el coeficiente para K igual a 1, que es impar, es igual al coeficiente de A sub menos 1. Y eso es igual a 1 sobre pi. Esto es igual a 1 sobre pi. El coeficiente A sub 3, que es igual al coeficiente A sub menos 3, va a ser igual a menos 1 sobre 3 pi. Y así podría seguir con todos los K impares. Ya determinamos que para valor K par, estos coeficientes espectrales valen 0. Por eso no los coloco aquí, solamente estoy trabajando con lo que son los valores de K que son impares. Ahora, ¿cómo calculamos este coeficiente A sub 0? Recordemos que este coeficiente A sub 0 para nosotros es el valor medio de la señal. También sabemos que este valor de aquí es una constante. Siempre va a ser una constante. Y también se le conoce como el valor de corriente directa, valor de CD. Este A sub 0 se puede calcular haciendo la integral sobre cualquier intervalo de un periodo de esta señal que estamos nosotros representando utilizando los coeficientes, utilizando la serie de Fourier. Pero existe otro camino donde yo puedo encontrar el A sub 0 utilizando los A sub K. Entonces vamos a realizar ese camino usando la ley de Hopital. Entonces el A sub K que nosotros hemos determinado en esta señal es seno de K pi medios sobre K veces pi. Si yo evalúo esto de aquí en K igual a 0, ya sabemos que voy a tener una indeterminación de 0 sobre 0. Entonces, para resolver esa indeterminación, yo voy a aplicar una ley que se llama la ley de Hopital, que ustedes ya han trabajado. Tengo que derivar arriba y derivar abajo. Noten que es una derivada con respecto a K. Entonces, la derivada del seno de K pi medios con respecto a K, entonces ya saben que esto de aquí es pi medios, coseno de K pi medios, dividido para la derivada del denominador con respecto a K, que es simplemente pi. Y una vez que realizo eso, evalúo en K igual a 0, y esto de aquí va a salir a 1 medio. Entonces hay dos caminos para encontrar el coeficiente A sub 0, que es el valor constante de esta serie de Fourier. O bien aplicamos esta ecuación de aquí, haciendo la integral, o bien una vez conociendo los A sub K, aplicamos la ley de Hopital y podemos llegar a determinar cuánto vale este valor de aquí. Queda para ustedes verificar justamente que se hace la integral de esta señal en cualquier intervalo de un periodo
y la dividen para t, este a sub 0 de aquí va a ser justamente un medio, va a ser justamente un medio. Entonces, estas ecuaciones que las hemos reescrito acá arriba, esta de aquí y esta de acá la vamos a utilizar en unos ejemplos más adelante. Entonces, simplemente las vamos a reescribir más adelante. Entonces, tenemos ya los coeficientes espectrales de una onda cuadrada periódica. El día de mañana vamos a colocar estos coeficientes espectrales, estos A sub k que hemos determinado aquí. Vamos a construir esta señal que está aquí el día de mañana. Vamos a colocar estos A sub k en un sumatorio. Se va a multiplicar por este exponencial. Vamos a hacer esa suma y vamos a observar cómo esta señal onda cuadrada periódica es representada utilizando estos coeficientes espectrales de la serie de Fourier en tiempo continuo. Ahora, hay una pregunta que es válido responder y la pregunta es si todas las señales que son periódicas, recuerden que series de Fourier es válido para señales que son periódicas. Cuando no son periódicas utilizamos la representación a través de la transformada de Fourier que vamos a ver más adelante. Entonces la pregunta que surge aquí es si todas las señales periódicas tienen una representación en serie de Fourier. Todas las señales periódicas, vamos a llamarla a esa señal periódica x de t, tienen representación en series de Fourier. La respuesta rápida es que no todas las señales periódicas tienen una representación en serie de Fourier. Sin embargo, una gran cantidad de señales de interés práctico sí tienen esa representación de series de Fourier. Todo lo que nosotros queremos determinar es bajo qué condiciones una cierta señal x de t, que es periódica, vamos a escribir aquí la definición de la periodicidad de una señal, bajo qué condiciones esta señal x de t tiene una representación en series de Fourier que me permita determinar coeficientes espectrales. Antes de llegar a ese punto, a contestar esa pregunta que se la puede responder utilizando una integral, vamos a conversar un poco sobre la convergencia, que es parte justamente de la respuesta que vamos a buscar aquí, la convergencia de las series de Fourier. Entonces, nuestra ecuación que nos sirve para descomponer una señal periódica en una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas es esta ecuación que está aquí, donde tengo los A sub k, que son los coeficientes espectrales que ya sabemos cómo calcular estos A sub k. Podemos escribir acá nuevamente esa ecuación. Esa es nuestra ecuación. Y acá tenemos la representación que es e a la jk omega sub 0 t. Entonces, una de las cosas que hemos venido comentando es que en teoría estos A sub k de aquí son infinitos. Estos A sub k o estos coeficientes espectrales son infinitos. Y es algo que ustedes lo pueden observar justamente en nuestra ecuación de la serie de Fourier. Sin embargo, nosotros podemos hacer truncar esta representación y en lugar de ir de menos infinito a más infinito, podemos hacer que esta serie de Fourier vaya desde un cierto número, obtenga un número finito, forzar a que esta representación tenga un número finito de coeficientes espectrales. Entonces, a esta representación le voy a llamar x sub n mayúscula de t, que en lugar de utilizar los a sub k infinitos, estos van a estar truncados desde un valor de menos n hasta n. Entonces yo podría decir que este de aquí es una aproximación de mi serie de Fourier. Obviamente, como estoy utilizando menos coeficientes espectrales, esta representación no va a ser tan precisa y va a aparecer ahí un error. Entonces, ese error en esta representación, si utilizo esta serie de Fourier truncada,
Este error lo vamos a identificar como función de n, que es el número de coeficientes espectrales que estoy utilizando. Esto va a ser igual a la señal que yo quiero representar menos esta representación en serie de Fourier truncada hasta un cierto valor de n. Entonces esto es igual a x de t menos esta señal que le hemos escrito acá. Sumatoria que va de menos n hasta n de los a sub k e a la jk omega sub 0 t e a la jk omega sub 0 t. Este es el error en la representación utilizando esta serie truncada. Si nosotros calculamos la energía del error, vamos a escribir aquí etiquetada como la energía del error, hacemos la integral en el intervalo de un periodo del módulo cuadrado de esta señal de aquí. Entonces lo que nos interesa a nosotros es minimizar este error. Minimizar este error. Y para minimizar este error, la pregunta es, ¿qué es lo que tengo que hacer con esta señal x sub n? La respuesta intuitiva es decir que este n yo lo tengo que ir aumentando. Conforme voy teniendo más coeficientes espectrales, los coeficientes espectrales son infinitos, pero conforme yo los voy aumentando, este error de aquí va a ir. Conforme voy aumentando n, este error de aquí, o la energía del error, para ser más específicos, va a ir disminuyendo. Y para que este error cumpla con esta tendencia, los A sub k o los coeficientes espectrales deben ser calculados con la ecuación que nosotros dedujimos en la clase anterior. dt. Esto justamente lo vamos a ver mañana, dado que en el Wolfram Matemática nosotros no podemos colocar este tipo de intervalos de más infinito a más infinito. Podemos colocarlos, sí, pero el tiempo de simulación es bastante grande. Entonces, por lo general, lo que hacemos es truncar hacia un número finito de coeficientes. Puede poner 10, 100, 1000, 10.000. Y ustedes van a observar cómo conforme se aumenta el número de coeficientes, este error de aquí va a ir justamente disminuyendo y por tanto la energía del error también va a disminuir. Y eso se va a cumplir siempre y cuando los coeficientes espectrales estén determinados con esta ecuación que con ustedes encontramos ayer. Esta parte de aquí, decir que n aumente, la podríamos escribir de esta forma, que cuando n tiende al infinito, la energía del error va a tender a ser cero. Va a tender a ser cero. Ahora, para responder a esta pregunta de si todas las señales periódicas tienen serie de Fourier, ya vimos que la respuesta es no. Y podemos nosotros preguntar bajo qué condiciones una señal periódica x de t tiene una representación en series de Fourier. Y lo que se necesita para que una señal x de t tenga una representación en series de Fourier es que esta señalcita de aquí tenga energía finita sobre un periodo. Energía finita sobre un periodo. Como les comenté, una gran cantidad de señales prácticas tienen una representación con series de Fourier, pero en el caso de que una cierta señal que es periódica, quisiéramos verificar si realmente tiene estos coeficientes espectrales que corresponden a la representación en serie de Fourier, yo necesito calcular la energía de la señal sobre un periodo y verificar que esa energía sea finita. Si nosotros recordamos las ecuaciones para el cálculo de energía que vimos en la primera clase, yo tendría que tomar esta señal periódica x de t y hacer la integral sobre el intervalo de un periodo. Calcular, o mejor dicho, calcular su energía en un periodo. Y lo que debe cumplir es que una vez que yo realice esta integral de aquí, el valor que yo obtenga debe ser finito. Esta notación que vamos a ir utilizando en varias partes de este curso se lee
como que el valor que estoy obteniendo es finito. Decir que es menor que el infinito es lo mismo que decir que es un valor finito. También suele decirse, en lugar de finito, que es un valor acotado. Suele decirse que es un valor acotado. Entonces, esta es la condición que yo requiero para que una señal que es periódica tenga una representación en series de Fourier, que su energía sobre un periodo que está calculada con esta integral, que ya la vimos con ustedes en la primera clase, sea finita. Una vez que nosotros hemos verificado eso, se va a cumplir que estos coeficientes espectrales también sean finitos, que estos A sub k que me sirven para la representación en series de Fourier sean finitos. Adicional a esto existen unas ciertas condiciones, que aquí las vamos a nombrar, aunque no las vamos a ver de forma exhaustiva, que son las condiciones de Dirichlet. Y estas condiciones de Dirichlet lo que nos van a decir es qué otras propiedades debe cumplir esa señal x de t que es periódica para que pueda ser representada con una serie de Fourier. Entonces, lo primero que dice Dirichlet es que la señal x de t debe ser absolutamente integrable en un periodo. ¿Qué significa eso? Que si yo absolutamente integral, si yo integro en el intervalo de un periodo, cualquier intervalo de un periodo, el valor absoluto de esta señal que es periódica, este resultado debe ser finito. Este resultado debe ser finito. Recordemos que esta notación aquí significa que sea finito. Eso dice la primera condición, que la señal x de t debe ser absolutamente integrable. ¿Por qué? Porque si yo tengo que mis a sub k son igual a 1 sobre periodo integral sobre cualquier intervalo de un periodo de la señal xt por e a la menos jk omega sub 0 t de t, si es que yo saco el valor absoluto a ambos lados de esta ecuación, vamos a ver que el módulo de los a sub k es menor o igual. Si es que este valor absoluto de aquí yo lo coloco dentro de la integral, esta igualdad de aquí se transforma en un menor o igual. Eso también lo vimos con ustedes cuando vimos que teníamos el sumatorio de unos ciertos valores, una cierta secuencia. Y esto de aquí es menor o igual al sumatorio de esos valores que estaban ahí. Lo mismo se aplica para el caso de la integración. De hecho, esto de aquí también lo probamos. Y podemos hacerlo una prueba bastante rápida. Vamos a suponer que yo tengo los valores 2, 3, menos 1 y 4. Vamos a realizar esta parte de aquí. Entonces, lo que dice aquí es que sumo y saco el valor absoluto. Entonces, yo sumo tendría 2 más 3 menos 1 más 4 y luego sacar el valor absoluto. Eso tiene que ser menor o igual a la suma de los módulos, que serían 2 más 3 más menos 1 y más 4. Entonces, exactamente lo mismo se aplica acá. Por eso es que este igual de aquí se transforma en menor o igual, porque este valor absoluto de aquí lo voy a colocar dentro de la integral. Es una aproximación a esto que estoy escribiendo aquí. Entonces, aquí tengo 1 sobre periodo integral sobre cualquier intervalo de un periodo del módulo de xt de e a la menos jk omega sub 0 t de t. Ustedes pueden observar que aquí estoy sacando el módulo de un complejo. Este complejo está en formato polar, entonces simplemente tomo lo que está multiplicando esa exponencial y ya me da el módulo. Entonces aquí es menor o igual, 1 sobre t, integral sobre cualquier intervalo de un periodo,
de esta señal que está aquí. Entonces ya hemos conseguido mostrar esta parte de la primera condición de Dirichlet, que es la señal tiene que ser absolutamente integrable. Entonces, una vez que yo garantizo esto de aquí, se puede mostrar que justamente estos A sub k son finitos. Estos A sub k de aquí son finitos. Si es que esta cantidad de aquí es finita, el módulo A sub k también va a ser finito. Aquí nos olvidamos de escribir A sub k para que quede en evidencia. Entonces, la segunda condición de Dirichlet dice que en un cierto intervalo de la señal que es periódica, vamos a suponer que tenemos este intervalo de aquí, debe existir un número máximo, o mejor dicho, un número finito. Vamos a escribir aquí. Debe existir un número finito de valores máximos y mínimos. En un cierto intervalo debe existir un número finito de máximos y mínimos. Por ejemplo, esta señal de aquí, x de t, que está definida como el seno de 2pi sobre t, si yo considero el intervalo de t que va desde 0 hasta 1, si ustedes grafican esta señal de aquí en este intervalo, van a observar que esta señal de aquí tiene un número infinito de máximos y mínimos. Entonces, a pesar de ser esta señal de aquí periódica, no cumple con la segunda condición de Dirichlet, por tanto no puede ser descompuesta en una serie de Fourier. Y la tercera condición es similar. Yo considero un cierto intervalo de tiempo de la señal x de t. Es un intervalo de la señal x de t. Este también va a ser un intervalo de la señal x de t. Y en ese intervalo de tiempo yo tengo que tener un número finito de discontinuidades. Un número finito de discontinuidades. Entonces, si regresamos acá, lo que yo necesito para que la señal tenga una señal periódica, tenga unas representaciones de Fourier, es que la energía sea finita sobre un periodo, que es esta ecuación que está acá. Además, debe cumplir con esta condición de Dirichlet, que la primera dice que tiene que ser absolutamente integrable en el intervalo de un periodo para garantizar que los coeficientes espectrales sean finitos. Y estas dos condiciones adicionales, que por lo general no las vamos a encontrar muy a menudo, es que en un cierto intervalo de tiempo esta señal x de t tenga un número finito de máximos y mínimos y también que tenga un número finito de discontinuidades. Una discontinuidad, ustedes ya saben que es algo como esto de aquí más o menos. Tenga un número finito de discontinuidades. Ahora, lo que vamos a perfilar aquí, que lo vamos a ver mañana en la simulación, es que cuando yo tengo una señal que tiene una discontinuidad, esta es mi señal x de t, en el momento de yo realizar la representación en series de Fourier, voy a tener una señal que tiene un comportamiento como esta señal que ustedes están observando que estoy dibujando aquí. Y esta señal que está de este color medio azulado, vamos a decir que esta es nuestra representación con series de Fourier. Y lo que vamos a ver mañana es que justamente en las discontinuidades, ustedes pueden observar que en este punto de aquí, yo tengo una discontinuidad. La serie de Fourier en las discontinuidades va a tener este comportamiento de aquí que van a ser unas ciertas oscilaciones. Esta alturita que tiene aquí, que la vamos a dibujar aquí, representa el 9% de la señal. Por ejemplo, si esta señal de aquí tiene amplitud 1, esta altura de estas ondulaciones, siendo 9% va a ser 0.9.
Esto lo vamos a ver mañana en Wolfram y vamos a quedar mucho más claro en el gráfico de la simulación que aparecen estas ondulaciones que son unos rizos que aparecen en las discontinuidades. Y este comportamiento de estas ondulaciones o estos rizos que aparecen en las discontinuidades es conocido como el fenómeno de Gibbs. Fenómeno de Gibbs. Fenómeno de Gibbs. Eso lo vamos a ver con ustedes mañana. Y este fenómeno de Gibbs aparece independientemente de si yo utilizo una gran cantidad de coeficientes espectrales, si es que este n de aquí es el n que nosotros utilizamos allá arriba para hacer nuestra señal truncada. Es decir, no importa cuántos coeficientes espectrales yo añada a mi señal, en estas discontinuidades siempre va a aparecer estos rizos con una amplitud de 9% adicional a la amplitud máxima de la señal. Eso lo vamos a ver mañana, a este fenómeno de Gibbs, una vez que hagamos la representación de nuestra señal o nuestra onda cuadrada. Ahora vamos a ver una de las partes más importantes de este tema en particular, que son justamente las propiedades. Las propiedades de la serie de Fourier. Dominar estas propiedades de la serie de Fourier va a hacer que se simplifique muchísimo el cálculo de los coeficientes espectrales, porque por lo general es que a partir de una señal que es conocida, que es básica, digámoslo así, las otras señales o bien son desplazadas, derivadas, sumadas en amplitud o a veces cambiadas de frecuencia. Y con estas propiedades ya no es tan necesario, aunque puede ser un camino utilizar la integral de la ecuación de síntesis, de análisis de la serie de Fourier, pero a través de las propiedades se puede simplificar muchísimo y lo vamos a ver en los ejemplos. Entonces es un tema bastante interesante porque sirve para simplificar y analizar lo que son los coeficientes espectrales de esta serie de Fourier. Entonces nosotros vamos a tener aquí una notación para simplificar esta parte y vamos a decir que tengo una señal x de t que es periódica. Recuerden que aquí es exclusivo para señales periódicas la serie de Fourier y vamos a representar con esta flechita, con esta flecha de dos puntas. Y aquí vamos a poner una S y una F, que significa serie de Fourier, y aquí A sub K. Es decir, que esta representación me dice que yo estoy de una cierta señal periódica x de S, calculando sus coeficientes espectrales A sub K. Y esto lo indica esta etiqueta que está aquí. Recordemos que esta señal x de t de aquí es periódica. Es decir, cumple con esta notación que ya la hemos visto varias veces. Significa que se repite a lo largo del tiempo. Y el periodo de esta señal es 2pi sobre omega sub 0. Es el periodo fundamental y aquí el omega sub 0 es la frecuencia fundamental. Entonces vamos con las propiedades. La primera propiedad es la propiedad de linealidad, que tiene mucha relación con lo que vimos en la propiedad de los sistemas en el capítulo 1. Esa propiedad de linealidad también tiene la integral y la derivada, entonces ustedes ya tienen una idea un poquito más fija de lo que es esta propiedad. Entonces vamos a suponer que tengo una señal x de t periódica que tiene una representación en series de Fourier que me generan unos ciertos coeficientes espectrales a sub k. Tengo otra señal y de t. Esa señal y de t no tiene nada que ver con lo que vimos en el capítulo anterior, que significaba que era la salida de un sistema lineal invariante en el tiempo. En este caso, esta etiqueta de y de t significa que es otra señal que también es periódica con el mismo periodo que la señal x de t. Igual calculo la serie de Fourier de esta señal
y generan los coeficientes A sub k, B sub k, perdón. Entonces, en este caso, x de t y e sub t, ambas señales tienen el mismo periodo t mayúsculo. Y si yo hago una combinación lineal de señales que tienen el mismo periodo, que es en este caso la combinación lineal de x de t y la señal y de t, esta combinación lineal también va a ser periódica con periodo t mayúsculo. Entonces, ¿qué dice esta propiedad de la linealidad? Dice que si yo formo una cierta señal, combinación lineal, que la voy a llamar z de t, como a veces la señal x de t más b veces la señal y de t, y a esta combinación lineal de esas señales que son periódicas con periodo t mayúsculo, y esta señal de acá también periodo t mayúsculo, en el momento de yo calcular sus coeficientes espectrales de la serie de Fourier, que los voy a llamar C sub k, estos C sub k van a ser igual a veces los coeficientes espectrales de X, que están etiquetados aquí, más B veces los coeficientes espectrales de Y, que son B sub k, que están etiquetados acá. Entonces, ustedes pueden observar que la linealidad dice que si yo sumo dos señales periódicas, en el momento de calcular sus coeficientes espectrales, lo que me voy a esperar es la suma de los coeficientes espectrales de cada una de esas señales que están entre. Y esto de aquí es válido para cualquier número de combinación lineal. Para el ejemplo, hemos tenido la suma de dos señales, pero puede ser válido, o es mejor dicho, válido para la suma de cualquier número de señales que tienen el mismo periodo t, Entonces, en lugar de que usted, por ejemplo, tenga que calcular esto C sub k como la integral en un periodo de esta señal z de t, la menos jk omega sub 0 t de t, en lugar de realizar toda esa integral, usted puede primero trabajar con los los coeficientes espectrales de x de t, luego con los coeficientes espectrales de y de t, y una vez que tiene los coeficientes espectrales, los suma. Una vez que los suma, tiene los coeficientes espectrales de esta señal que está acá. En muchos casos les va a simplificar el cálculo de estos coeficientes de la serie de Fourier. Entonces, la propiedad de la linealidad es muy similar a la que vimos en la propiedad de los sistemas en el capítulo 1. La segunda propiedad es la propiedad del desplazamiento temporal. Ustedes ya saben que el desplazamiento temporal puede ser un adelanto o un atraso. Por ejemplo, tengo aquí la señal x de t. Yo puedo tener, vamos a poner x de t más 2, que sería un adelanto. Podría tener, por ejemplo, x de t menos 3, que sería un atraso de 3 unidades de tiempo. Entonces vamos a ver cómo cambian esos coeficientes espectrales cuando la señal periódica sufre un desplazamiento. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta señal de aquí, vamos a dibujarla de esta forma, que es una señal x de t que es periódica. Si esta señal de aquí yo la desplazo, vamos a suponer un cierto t sub 0. Vamos a escribir aquí que este es un periodo. Si esta señal yo la desplazo, vamos a suponer tengo resultado de esta señal que está acá. Y ustedes pueden observar que cuando yo realizo un desplazamiento temporal de una señal que es periódica, la señal sigue manteniendo el mismo periodo. O sea, un desplazamiento temporal de una señal periódica no cambia el periodo de la señal. Entonces vamos a suponer que yo tengo una señal y de t que es generada a partir de una señal periódica que ha sido desplazada t sub 0 posiciones. Vamos a ver qué pasa con los coeficientes espectrales. Es decir, yo quiero conocer cómo cambian estos coeficientes espectrales de la serie de Fourier. Entonces, para calcular estos coeficientes espectrales voy a utilizar la ecuación de
la ecuación de análisis, que es justamente 1 sobre periodo integral en cualquier intervalo de un periodo. ¿Cuál es la señal que estoy analizando? Bueno, aquí sería la y de t, e a la menos jk omega sub 0 t de t. Como y de t vale esto, voy a reemplazarlo aquí. Tengo 1 sobre periodo integral sobre cualquier intervalo de un periodo, x t menos t sub 0, que es la señal que estoy tratando de determinar cómo cambian estos coeficientes espectrales, e a la menos jk omega sub 0 t de t. Entonces aquí voy a hacer un cambio de variable y este t menos t sub 0 lo voy a llamar tau. Entonces tau es igual a t menos t sub 0, de donde t es igual a tau más t sub 0. Entonces en cualquier parte de esta ecuación donde yo encuentre t, lo voy a reemplazar por tau más t sub 0. Vamos a ver qué es lo que resulta de este cambio de variable. Entonces esto de aquí va a ser igual 1 sobre periodo integral sobre cualquier intervalo de un periodo de x tau, la variable que estoy utilizando aquí, de e a la menos jk omega sub 0. Y noten que aquí como tengo t, entonces lo reemplazo por tau más t sub 0. Y aquí voy a tener la diferencial de t, entonces voy a tener la diferencial de tau más t sub 0. Mi variable es tau y t sub 0 es una constante. Y ya saben que la derivada de una constante vale 0. Entonces esto de aquí se va a transformar en un d tau, que aparece escrito acá, un d tau. Si nosotros factorizamos esta exponencial que tengo aquí, voy a tener e a la menos jk omega sub 0 tau por e a la menos jk omega sub 0 por t sub 0. Como este es diferencial de tau, esa exponencial de aquí va a salir fuera de la integral. Y lo que me va a quedar es, vamos a escribir a reordenar para que sea más fácil observar cuál es el resultado. E a la menos jk omega sub 0 t sub 0 por 1 sobre periodo integral en cualquier intervalo de un periodo. Aquí puedo hacer un nuevo cambio de variable y hacer que de tau se transforme en t, para que sea más fácil ver cuál es el resultado. Entonces, donde esté tau lo voy a reemplazar por t. Entonces aquí tengo xt y a la menos jk omega sub 0 t de t. Y noten que esta parte de aquí justamente corresponden a mis coeficientes a sub k, que son los coeficientes espectrales de la señal x de t, es decir, la señal que no ha sufrido desplazamiento. Entonces yo puedo decir que esta señal y de t, que es igual a esta señal periódica que ha sido desplazada, tiene como coeficientes de la serie de Fourier, ¿no? Ciertos coeficientes de sub k, que son igual a e a la menos jk omega sub 0 t sub 0 por a sub k. ¿Qué es lo que está pasando con estos coeficientes espectrales? Entonces podemos observar que al existir un desplazamiento en el tiempo, estos coeficientes espectrales, que ya sabemos que son complejos, están multiplicándose por esta exponencial que está aquí. Y si nosotros hacemos ponemos por ejemplo, de e a la j teta por e a la j phi, ¿qué pasa cuando multiplico estas dos señales? Voy a tener e a la j teta más phi. ¿Qué es lo que ha cambiado en esta exponencial? Lo que ha cambiado en esta exponencial es la fase. Entonces, un desplazamiento en el tiempo en la serie de Fourier produce un cambio de fase de los coeficientes espectrales. Produce un cambio de fase de los coeficientes espectrales. Ese es el efecto de un desplazamiento temporal de una señal que es periódica. Pero podemos observar que si nosotros calculamos el módulo de B sub k, es justamente igual al módulo de A sub k. Entonces aquí podemos nosotros concluir que un desplazamiento en el tiempo de la señal lo que va a producir es un cambio de fase de los coeficientes espectrales
pero la magnitud de los coeficientes espectrales se mantiene. Eso nosotros lo vamos a ver también en la simulación cuando hagamos un desplazamiento de una señal, y lo que vamos a observar es que mantengo los mismos coeficientes espectrales simplemente con un cambio de fase, y ese cambio de fase, como ustedes observan aquí, es proporcional al desplazamiento T sub 0. Es proporcional a ese desplazamiento T sub 0. Entonces vamos a hacer nuestra primera pausa y vamos a seguir explorando estas propiedades de la serie de Fourier. Bien, entonces, desplazamiento temporal, cambio de fase en los coeficientes espectrales. Vamos a ver qué pasa con la señal cuando, mejor dicho, qué pasa con los coeficientes espectrales cuando la señal es desplazada en el tiempo. Y a partir de esta propiedad nosotros vamos a ver cómo la simetría en el dominio del tiempo se conserva en el dominio de la frecuencia de los coeficientes espectrales. Entonces, esta tercera propiedad es la propiedad de cuando hago una inversión temporal. La inversión temporal, también que se conoce como el reflejo, era lo que nosotros representábamos. Tengo esta señal, hacer la inversión temporal y va a obtener x de menos t. Un reflejo con respecto a y. Entonces, si una señal es periódica, esta x de t es periódica, el momento en que yo hago un reflejo de esa señal sigue siendo periódica. Vamos a decir, esta señal es periódica con periodo t mayúscula. El reflejo de esa señal sigue siendo periódica con periodo t mayúscula. Ahora vamos a ver cómo ese reflejo cambia los coeficientes espectrales. Entonces yo tengo la señal x de t, que a través de mi representación en series de Fourier, eso es igual sumatorio, acá de menos infinito a más infinito, de a sub k e a la más jk omega sub 0 t. Es mi ecuación de la serie de Fourier. Representación de una señal periódica como una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Entonces, si yo realizo el reflejo, lo que hago es transformar todo t en un menos t. Entonces, el reflejo de esta señal sería un x de menos t. E igual en esta parte de aquí, donde encuentre t, lo voy a reemplazar por menos t. Entonces, quiero tener el sumatorio desde k menos infinito hasta más infinito de a sub k. Y noten que en esta parte de aquí tengo un t y ese va a ser reemplazado por un menos t. Entonces va a quedar un menos en ese exponencial. E a la menos j k omega sub 0 t. E a la menos j k omega sub 0 t. En este nodo sumatorio de aquí vamos a hacer un cambio de variable y vamos a colocar donde encontremos k, lo vamos a reemplazar por menos m. Recuerden que el cambio de variable tengo que hacerlo en los límites superior, límite inferior. Va a tener que ser en todas las partes donde encuentre k, aquí y aquí. Por ejemplo, en el límite inferior, yo tengo k igual a menos infinito. Límite inferior y acá voy a ver límite superior. Como k vale menos m, haciendo un reemplazo me va a quedar que el límite inferior es más infinito. El límite superior voy a tener k igual más infinito, como k ahora vale menos m. Voy a tener mi límite superior menos infinito. Entonces yo tendría un sumatorio que iría desde k igual más infinito hasta menos infinito. Como ustedes ya vimos que si estoy sumando en una secuencia discreta de izquierda hacia derecha, me va a dar el mismo resultado que sumo de derecha hacia izquierda.
Entonces estos dos límites de aquí yo los puedo intercambiar y me va a quedar en mi sumatorio desde m igual menos infinito hasta más infinito. Eso no cambia, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí, vamos a suponer estos valores. Aquí menos 1, 2 y 1. Si hago la sumatoria de izquierda a derecha, voy a tener menos 1, más 2, más 1, 2. Si hago la sumatoria de izquierda a derecha, voy a tener 1, más 2, 3, menos 1, 2. No cambia. Entonces estos límites de aquí yo también los puedo intercambiar. Entonces aquí me va a quedar sumatorio con mi nueva variable de m menos infinito más infinito. Aquí voy a tener a sub menos m. Entonces en el primer reemplazo de k por menos m. Y acá arriba voy a tener e a la j m omega sub 0 t, que es la representación en serie de Fourier de esta señal que ha sido desplazada. Entonces, ¿qué puedo concluir de estas dos ecuaciones de aquí? Que si yo tengo, por tanto, si yo tengo una señal x de t y esa señal tiene una representación con series de Fourier que corresponden a estos coeficientes espectrales a sub k, en el momento en que esta misma señal yo le hago un reflejo, lo que va a suceder con esos coeficientes de Fourier que se puede observar justamente en esta parte de aquí, es que esos coeficientes espectrales van a sufrir un reflejo, Ustedes van a encontrar que en ciertos textos estos coeficientes espectrales, como son discretos, los escriben de esta forma, A sub K. Entonces esta parte de aquí que lo hemos mostrado en este sumatorio, correspondería a de menos K. Entonces esto ya es mucho más parecido a nuestra notación de las secuencias discretas, pero en el caso de las series de Fourier también se puede escribir así, como un subíndice a la variable independiente. Entonces es simple, ¿no? Si una señal es reflejada, sus coeficientes espectrales también son reflejados. Y con eso puedo llegar a una conclusión que lo vamos a ir observando conforme hagamos los ejemplos de la serie de Fourier. Es decir, que a través de esta propiedad, si x de t es una señal con simetría par, si x de t es una señal que tiene simetría par, recuerden nuestra definición de simetría par, significa que si yo reflejaba la señal me queda exactamente lo mismo. Si la señal tiene simetría par, lo que voy a observar es que estos a sub k tienen también simetría par. Es decir, la simetría en el tiempo se mantiene en la parte de los coeficientes espectrales. Y si es que esta señal tiene simetría impar, recordemos que para nosotros simetría impar era que la señal era igual al inverso de su reflejo. Lo que vamos a observar es que estos coeficientes espectrales de aquí también tienen simetría impar. Simetría par y aquí simetría impar. Eso lo vamos a ir observando en algunos ejercicios más adelante, ya cuando encontremos y grafiquemos los A sub k. Y vamos a notar que la simetría en el tiempo se mantiene en la parte espectral. Ahora, una de las cosas que nosotros vamos a encontrarnos más adelante, justamente para hacer un paréntesis aquí y ya empezar a hablar sobre dominios, es que en nuestra notación, que tengo una señal x de t, y yo saco esta serie de Fourier y me genera los A sub k. Más adelante, cuando ya trabajemos con la transformada de Fourier, voy a tener una notación así que estos x de t, si saco la transformada de Fourier, voy a tener aquí una señal función de omega. Entonces, cuando la señal está en el tiempo, vamos a denominarlo dominio del tiempo. Y cuando la señal esté en A sub k, o en esta función aquí que la vamos a ver más adelante, le vamos a llamar que esta señal está en el dominio de la frecuencia, que es justamente lo que hace la transformada de Fourier, pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Pero en el caso de la serie de Fourier,
podemos ir utilizando una terminología semejante y decir que x de t es la señal en el dominio del tiempo y esto es a sub k ya es parte de la representación de la señal en el dominio de la frecuencia, estos coeficientes espectrales que observamos aquí. Entonces, si reutilizamos esta nueva terminología, podemos decir que la simetría de la señal en el tiempo se mantiene en la frecuencia. Si es par en el tiempo, sigue siendo par en frecuencia. Si es impar en el tiempo, sigue siendo impar en frecuencia. En el caso particular de las series de Fourier, sus coeficientes espectrales. Vamos con la siguiente propiedad que tiene que ver con el escalamiento temporal. Escalamiento temporal. Entonces, en el escalamiento temporal, recuerden que nosotros teníamos una señal x de t y esa señal la podíamos escalar con un cierto factor alfa multiplicado por t. Dependiendo de este valor de alfa, yo podía tener que esta señal o se comprimía o se ensanchaba, o se aceleraba o se ensanchaba. Por ejemplo, si tengo esta señal así, yo podría tener que la señal podría aparecer así dependiendo del valor de si alfa es mayor que 1 o podría tener una señal así si es que este alfa era menor que 1. Eso es un escalamiento temporal. Es un escalamiento temporal. Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos que la señal x de t, esta señal es periódica con un periodo t mayúsculo. Esta señal x de alfa t, que ya es mi escalamiento en el tiempo, que hemos visto que su efecto es acelerar la señal o ensanchar la señal. Esta señal va a ser periódica con un periodo igual t sobre alfa, con un periodo igual t sobre alfa. Vamos a suponer aquí que este alfa es igual a 2. Cuando alfa es igual a 2, el tiempo se está haciendo 2 veces más grande, por lo tanto la señal se va a hacer 2 veces más pequeña. Entonces, si esta señal de aquí tenía un periodo, vamos a suponer igual a 4, aquí voy a tener que la señal resultante va a tener un periodo igual a 2, que sería 4 para 2 a 2. Ahora supongamos que este alfa de aquí es un medio. Como estoy haciendo un medio t, estoy haciendo el tiempo 2 veces más pequeño, por lo tanto la señal se va a ver 2 veces más grande, que es el caso de la señal que tengo aquí. Entonces lo que voy a tener aquí es t sobre un medio, que va a quedar 2t en el caso de que esté haciendo un ensanchamiento de la señal. Entonces si la señal es x de t, que tiene un periodo t mayúsculo, en el momento de hacer un escalamiento por alfa, ese periodo también va a ser escalado por alfa, o se va a hacer alfa veces más pequeño, se va a hacer alfa veces más grande. Y como ya sabemos que existe una relación inversa entre el periodo y frecuencia, lo que va a suceder es que la frecuencia fundamental de esta señal va a ser escalada por este factorcito de alfa. Vamos a considerar que alfa de aquí es positivo y también que este alfa de aquí es un valor real. Podría ser justamente este alfa 2 y este alfa medios. ¿Qué dice nuestra ecuación de la representación series de Fourier? Dice que una señal periódica x de t la puedo representar con unos coeficientes espectrales a sub k que multiplica a una exponencial compleja armónicamente relacionada, que es justamente esta ecuación que está aquí. Jk omega sub 0t. Ahora lo que estoy haciendo con señal x de t es un escalamiento. Es decir, estoy cambiando t por alfa t. Puede ser un procedimiento similar a lo que hice arriba. Si aquí tengo t, voy a reemplazarlo por alfa t. Y lo mismo voy a hacer en esta parte de la ecuación. Donde me encuentre t, lo voy a reemplazar por alfa t. Entonces voy a tener aquí el sumatorio, k menos infinito a más infinito, de a sub k a la jk omega sub 0, y este t se reemplaza por alfa t, por alfa t, t por alfa t. Todo lo que podemos observar aquí es que cuando existe un escalamiento en el tiempo, tengo exactamente los mismos coeficientes espectrales a sub k.
Sin embargo, esos coeficientes espectrales van a afectar si aquí el A sub, por ejemplo, el A sub 1 va a trabajar con la frecuencia 1 por omega sub 0. Aquí va a trabajar con la frecuencia 1 omega sub 0 por alfa. Es decir, mantengo los mismos coeficientes espectrales, pero van a actuar sobre una frecuencia que va a ser alfa veces omega sub 0. Va a estar en alfa veces omega sub 0. Entonces el escalamiento temporal de la señal lo que hace es mantener los mismos coeficientes espectrales, pero los coeficientes espectrales van a darle una ponderación a una frecuencia diferente, y esa frecuencia es justamente ese factor de escalamiento alfa multiplicada por ese omega sub 0. Entonces lo que vamos a ver nosotros es que si yo hago la señal más ancha en el tiempo, en frecuencia la voy a ver más angosta. Por eso en ciertas partes del curso de comunicaciones que ustedes van a hacer, van a trabajar con señales que son de banda ancha, y ustedes van a darse cuenta que son señales que tienen un periodo bastante pequeño. Porque si la señal se hace más pequeña en el tiempo, en frecuencia se va a ir haciendo más grande. Tiene esa relación inversa que está justamente probada en estas dos ecuaciones de aquí. Es una simulación que da muchísimo más claro cuando se ve visualmente el efecto de este escalamiento temporal. Vamos con la siguiente propiedad, que es la multiplicación. ¿Qué es la multiplicación? Entonces supongamos que tenemos una señal x de t, tiene unos ciertos coeficientes espectrales a sub k, y tengo una señal y de t que tiene una representación en series de Fourier con unos coeficientes espectrales b sub k. Tanto x de t como y de t son señales que tienen periodo t mayúsculo. Y si yo hago el producto de estas dos señales de aquí, esas señales también van a tener el mismo periodo t mayúsculo. Entonces, si yo ya sé que x de t tiene coeficientes espectrales a sub k, y de t tiene coeficientes espectrales b sub k, si yo multiplico estas dos señales, y ya sé que es periódica con periodo t mayúsculo, sus coeficientes espectrales en la serie de Fourier corresponden, vamos a llamar a esta señal, le vamos a llamar ZT, y a sus coeficientes espectrales le vamos a llamar Z sub k. Estos coeficientes espectrales es igual a la convolución de A sub k con B sub k. Esa convolución que ya vimos con ustedes en el capítulo 2. Que si la ponemos en la ecuación con la que trabajamos, tendría aquí un A sub L, que en este caso sería la nueva variable. Aquí tendría B sub k menos L, L menos infinito a más infinito. Esto ustedes lo pueden trabajar o mejor dicho, probar en el problema 3.46. Si van al problema 3.46, ustedes se van a encontrar justamente la verificación de esta parte de aquí. Y esto empata con una propiedad que también se va a conservar en transformada de Fourier, transformada de Laplace, transformada de Z, que la multiplicación en el dominio del tiempo implica convolución en el dominio de la frecuencia. Y lo inverso por una propiedad de la... ¿Cómo se llama esa propiedad? Una propiedad de dualidad, que también la vamos a ver más adelante. Dice que la convolución en el dominio del tiempo se transforma en multiplicación en el dominio de la frecuencia. Pero por lo pronto ustedes ya pueden tener una noción en relación a la serie de Fourier, que si multiplico señales en el tiempo, sus coeficientes espectrales de cada una de esas señales van a convolucionar en frecuencia. Entonces, en lugar de hacer la integral de toda esta señal en un periodo, simplemente realizo esta convolución y ya tengo estos coeficientes espectrales de la multiplicación. En particular es convolución discreta. Vamos con otra propiedad. 6. La propiedad 6 es una propiedad que nos va a servir para reconocer cómo van a estar los coeficientes espectrales si la señal que con la que estoy trabajando es real.
Esta propiedad es la propiedad de conjugación y simetría conjugada. Es decir, que por un lado voy a hacer una conjugación y por otro lado voy a observar una simetría conjugada. Entonces, para entender esta parte de aquí, vamos a recordar que nosotros en la simetría tenemos simetría par, tenemos simetría impar. En algunos textos, cuando la señal tiene simetría par, se les llama señales simétricas. Y cuando tienen simetría impar, se les llama señales antisimétricas. Entonces, en lugar de decir la señal tiene simetría par, simplemente se dice la señal es simétrica. Es una terminología alternativa para la simetría que nosotros hemos visto. Y justamente aquí lo vamos a utilizar cuando aparezca la palabra simetría. Ya vamos a ver qué se refiere a una simetría par. Entonces, veamos qué es lo que sucede cuando realizo una conjugación y cómo aparece esta parte de lo que es la simetría conjugada. La conjugada, ustedes ya saben que si tengo, por ejemplo, A más JB, que es un complejo en formato polar, y yo lo conjugo, a ese complejo de tener que la parte imaginaria cambie de signo. Y si yo lo tengo a ese complejo como un polar, y a ese polar yo hago la conjugada, no cambia el módulo y lo que cambia es la fase. Eso es lo que hace la conjugada con un complejo. Cambia el signo de la parte imaginaria y cambia la fase si es que ese polar está representado en forma, si es que ese complejo está representado en forma polar. Pues vamos a ver qué es lo que pasa con los cocientes espectrales cuando realizamos una conjugación. Entonces, una señal periódica x de t tiene una representación en series de Fourier que generan unos coeficientes espectrales a sub k. Si es que yo conjugo a esa señal, lo que voy a observar es que su representación en series de Fourier me va a generar estos mismos a sub k de aquí reflejados y conjugados. Entonces ustedes pueden observar que la palabra simetría justamente está haciendo alusión a lo que es nuestra definición de simetría par. Simetría conjugada. Vamos a ver qué implicaciones tiene esta propiedad de aquí. En el caso particular de que la señal periódica x de t sea una señal real, sea una señal real, yo le saco la conjugada, es igual a la misma señal. Como la señal real tiene una componente imaginaria que es 0 y como la conjugada cambia justamente la polaridad de esa parte imaginaria, corresponde a que el conjugado de una señal real es justamente la misma señal. Entonces lo que sucede con los coeficientes de la serie de Fourier, si observamos esta definición que pusimos aquí arriba, esta señal x de t es igual a esta señal que está acá, dado que x de t es real, que ya la hemos puesto aquí. Si estas dos señales son reales, estos dos coeficientes espectrales van a ser iguales porque proceden de la misma señal. Entonces lo que yo voy a observar acá es que los coeficientes espectrales a sub menos k conjugados va a ser igual a los a sub k. Si es que yo conjugo a ambos lados en esta ecuación, voy a tener que a sub k conjugado es igual a sub menos k. Y esto es justamente la definición de lo que es la simetría conjugada. Entonces, simetría, recuerden para nosotros que era nuestra definición de la simetría par. Como ya lo escribimos más adelante, estos a sub k se pueden, como son discretos, también lo podemos escribir así, a función de k. Si esta señal de aquí tiene simetría par, sería igual a un a sub menos k. Ustedes pueden observar que aquí tengo justamente la simetría par, pero adicionalmente a eso aparece la conjugación. Por eso se llama simetría conjugada.
Y eso sucede en el caso de la señal x de t cuando es real. ¿Cuál es la implicación que tiene esta propiedad? Lo que vamos a ver es que esta propiedad nos permite ver en los ejercicios y en las series que vamos a ir calculando, que si la señal con la que estoy trabajando periódica es una señal que es real, lo que voy a observar es que este coeficiente A sub 0, que es la componente constante, es también una señal real, y voy a observar que el módulo de los coeficientes espectrales A sub k van a ser igual al módulo de los coeficientes espectrales que están en la parte izquierda del eje K. Recuerden que es una señal discreta, y esto lo que dice es que todos los K positivos que van a estar en esta parte de aquí van a ser iguales en magnitud a los K negativos que van a estar en esta parte que está acá. Es decir, que a esta señalcita de aquí, si yo la reflejo, va a quedar exactamente la misma señal. Otra implicación de esta propiedad es que si la señal x de t es una señal real y par, lo que va a suceder es que sus coeficientes espectrales de la serie de Fourier también son reales y pares. Es decir, que los A sub k también van a ser reales y también van a tener simetría par. Si nosotros observamos en el ejemplo que hicimos de la onda cuadrada periódica, la onda cuadrada periódica cumplía con esa condición. Era una señal real y tenía simetría par. Y los A sub k que calculamos eran reales y tenían también simetría par. Mañana cuando hagamos estas gráficas se va a observar esta propiedad mucho mejor. Otra implicación es que si x de t es una señal real y tiene una simetría que es impar, lo que voy a observar es que sus coeficientes de la serie de Fourier son puramente imaginarios. Puramente imaginarios. Un número que es puramente imaginario es un número que solamente tiene su parte imaginaria o su parte real vale 0. Y tiene simetría par. Entonces, un ejemplo de un número que es puramente imaginario. Bueno, por ejemplo, yo tengo este número que es 2 más 3j. Un número que sería puramente imaginario sería un 3j, un 2j, un menos j, es decir, solamente tienen su parte imaginaria. Eso sucede en el caso que x de t es una señal real y tiene simetría impar. Lo que vamos a ver es que estos A sub k son puramente imaginarios, es decir, van a ser de esta forma que está aquí. Y tienen simetría impar. Vamos con la otra propiedad, que es la propiedad de la relación de Parseval. Esta relación tiene que ver con la energía en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. La relación de Parseval aparece en varios contextos de las transformadas. También aparece en la transformada de Fourier, aparece en la transformada Z, en la transformada de Laplace. Y es muy sencillo lo que dice la relación de Parseval. Cuando yo realizo una transformación, o en este caso realizo una representación de una señal con coeficientes espectrales, la energía no cambia. La energía se mantiene en esa transformación. Entonces lo que dice Parseval es que si yo tengo mi señal x de t, y a esta señal yo le saco la potencia promedio en un periodo, es decir, ustedes ya saben la ecuación de la potencia promedio, módulo cuadrado integral en el intervalo de un periodo, lo divido para el t para que esta energía para t me dé la potencia. Parseval dice que esto es igual a la suma para todo acá del módulo cuadrado de los coeficientes espectrales. Entonces, esto de aquí
Ya saben nosotros que esta es la potencia promedio. Recuerden que nosotros también tenemos lo que era la potencia instantánea, que era la potencia en un instante de tiempo. Y esa era nuestra ecuación de la potencia promedio, que también podríamos definir como la energía por unidad de tiempo. Entonces lo que dice Parseval es que la potencia promedio total en una señal periódica es igual a la suma de las potencias promedios de todos sus componentes armónicos. En otras palabras, la energía en un dominio se conserva en el otro dominio. Es lo que dice la relación de Parseval. En algunos ejercicios de la lista que ustedes tienen, hay que aplicar la relación de Parseval en algunos casos. Ahí ustedes aplican esta idea de que la energía se mantiene cuando se realiza la representación. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de esta señal. Y el ejemplo es el ejemplo 3.6. El ejemplo 3.6. Entonces aquí nos va a dar una cierta señal. Tiempo que va a tener el formato que vamos a dibujar aquí. Esa señal tiene amplitud de 1 medio. Esa señal la vamos a etiquetar como la señal G de T. Por acá tiene menos 1 medio. Aquí está 1 duración, acá está 2. Acá está menos 1 y acá está menos 2. Es una señal periódica, entonces vamos a escribir estos 3 puntos diciendo que es una señal periódica. Fácilmente se puede observar que el periodo de esta señal de aquí es igual a 4. Es decir, el tiempo en el cual se va a repetir esta señal de aquí es igual a 4. Ahora yo quiero de esta señal de aquí representarla con una serie de Fourier y determinar sus coeficientes espectrales. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Yo tendría que hacer, vamos a llamarles a estos coeficientes espectrales, podemos llamarle B sub k. Para calcular estos B sub k, ¿qué tendría que hacer? 1 sobre periodo, integrar el intervalo de un periodo de la señal, multiplicada por e a la menos jk omega sub 0t dt. Y podríamos hacerlo utilizando esta integral x. Pero hay otro camino que es más corto, utilizando las propiedades de la transformada o las propiedades de la serie de Fourier. Entonces lo que podemos ver es que esta señal de aquí tiene una relación con la onda cuadrada periódica, con esa, vamos a dibujarle acá esa onda cuadrada periódica, que ya calculamos sus coeficientes espectrales. 0 menos T1, T1 aquí está T medios, menos T medios, amplitud 1, mi señal onda cuadrada periódica, que ya calculamos sus coeficientes espectrales, que los vamos a reutilizar aquí, esos A sub k. Entonces, si ustedes observan, estas dos señales tienen una relación. Para yo, a partir de la onda cuadrada periódica x de t, llegar a la señal g de t, ustedes pueden observar que lo que tenía que hacer es un desplazamiento de esta señal hacia la derecha y restarle una constante. Vamos a escribir aquí la ecuación x de t, que vale 1, que es esta amplitud de aquí, cuando el valor absoluto de t es menor a t1. Ya vimos con ustedes que esta es una notación simplificada del intervalo, diciendo que está la señal entre menos t1 y t1. Y vale 0 entre t1 y t medios. Igual aquí, utilizando el valor absoluto. Utilizando el valor absoluto también puedo simplificar para escribir esta parte de aquí y esta parte de aquí, que corresponde a esta parte de la ecuación.
Entonces, sabemos que esta señal tiene periodo 4. Y aquí vamos a decir que este T1 vale 1, que justamente haría el empate con el T1 de aquí, que también va a valer 1. Entonces, con este T igual a 4, el omega sub 0 va a ser 2pi sobre el periodo, que va a ser 2pi sobre 4 igual a pi medios. Entonces, omega sub 0 vale pi medios. Y esta señal G de t, tal como ustedes han observado, es esta señalcita x de t desplazada y sumada a una constante. Es igual a x de t menos 1, considerando que t sub 1 vale 1. Es decir, que aquí toda esta distancia de aquí es igual a 1, menos 1 medio. Entonces aquí tengo 1 de amplitud y le resto 1 medio, toda esta señal se va a ir para abajo y va a quedar la señal como ustedes la están observando aquí, con 0,5 acá y 0,5 acá, al restarle este medio de aquí. Ustedes pueden observar que en esta señal G de t puedo aplicar dos propiedades que conversamos con ustedes. La una propiedad es el desplazamiento temporal. Ya sé que cuando la señal sufre un desplazamiento temporal, los coeficientes espectrales van a sufrir un cambio de fase y el módulo de los coeficientes espectrales es el mismo. Y también pueden observar que tengo una combinación lineal de dos señales. Y lo que voy a tener a la salida de esta representación en serie de Fourier es la combinación lineal de los coeficientes espectrales de cada una de estas señales que están aquí. Entonces aquí aplico dos propiedades, desplazamiento temporal y la propiedad de linealidad. ¿Qué decía esa propiedad de desplazamiento temporal? Que si la señal sufre un desplazamiento temporal, estos coeficientes espectrales A sub k se multiplican por esta exponencial que es menos jk omega sub 0 t sub 0. Es decir, se mantienen los mismos coeficientes espectrales, pero al multiplicarse por esta exponencial de aquí, lo que va a cambiar es su fase proporcional al desplazamiento t sub 0. Cambio de fase, se mantiene la misma amplitud. Es decir, que si yo tengo que mi señal se desplaza una unidad, lo que yo voy a observar en mi serie de Fourier es que estos coeficientes b sub k los vamos a etiquetar de esta forma. Es a sub k. Noten que nosotros ya determinamos que el omega sub 0 vale pi medios, entonces ya lo reemplazo aquí. Este t sub 0, este omega sub 0 vale pi medios, calculado acá. Y este t sub 0 vale 1. Entonces aquí me va a quedar e a la menos j k pi medios. E a la menos jk pi medios. Entonces ya tengo los coeficientes espectrales de esta porción de la señal. Ahora voy a calcular los coeficientes espectrales de esta otra porción de la señal. Como ustedes pueden observar, esta señal de aquí es una constante. Al ser una constante, recuerden que la ecuación de los coeficientes de la serie de Fourier es esta señal que está aquí, en la menos jk omega sub 0 t de t. Y en este caso particular, esta x de t de aquí es una constante. Y al ser una constante voy a tener la integral de una constante que me va a dar como resultado que estos a sub k de acá también van a ser una constante. Es decir, que la transformada de Fourier de esta señal constante me va a dar unos a sub k que es una constante también. A esos coeficientes que corresponden a la señal de menos 1 medio, si yo saco la serie de Fourier, me va a dar unos coeficientes espectrales c sub k, que si yo aplico esta ecuación que he escrito aquí, vamos a observar que es igual a 0, para k distinto de 0, y va a ser igual a menos 1 medio, para k igual a 0. Aquí es donde aplicamos la linealidad. Es decir, que si yo tengo a xt más b y de t, al momento de realizar la serie de Fourier, voy a tener a veces los coeficientes de x más b veces los coeficientes de y, que los vamos a etiquetar como b sub k.
Es decir, aplico la linealidad y estos coeficientes de sub k que corresponden a los coeficientes de la señal g de t, ya sabemos que tenemos que sumar esos resultados. Eso va a ser igual justamente a sub k y a la menos jk pi medios, que es el resultado que obtuvimos aquí del desplazamiento. Esto es válido para k distinto de 0. Y acá voy a tener a sub 0 menos 1 medio, que es valor para k igual a 0. Noten que de este valor de aquí yo tengo que sacar el valor de a sub 0, puede ser a través de la ley de Hospital o haciendo esta integral de aquí, que en el momento de sumarse con los coeficientes espectrales de esta constante, queda esta señal que está aquí. Si nosotros recordamos nuestra onda cuadrada periódica, esta señal tenía unos coeficientes espectrales que fue lo que nombramos al inicio de la clase, que era igual al seno de k pi medios sobre k pi para k distinto de 0 y la sub 0 creo que salía 1 medio. En la sub 0 salía 1 medio. De hecho, este a sub 0 lo podemos nosotros calcular utilizando la relación de Hospital. Recuerden que en la indeterminación, si evalúo este a sub k para k igual a 0, derivo arriba, derivo abajo y evalúo en el valor de la indeterminación. Entonces tendría aquí pi medios por el coseno de k pi medios dividido para k pi. Perdón, simplemente para pi porque tengo que derivar con respecto a k debajo. Si esto lo evalúo en k igual a 0, sale justamente 1 medio, que es el valor de la sub 0. Entonces este a sub 0 de aquí vale 1 medio, menos este medio de aquí, me va a quedar 0. Entonces los d sub k, si es que ya hago el reemplazo de estos a sub k en esta parte de aquí, y también en esta parte de aquí que ya sé que vale 0, estos coeficientes espectrales de aquí van a ser iguales al seno de k pi medios sobre k pi por e a la menos j k pi medios para k distinto de 0 y acá vale 0 para k igual a 0. Entonces noten que en este ejercicio de aquí no ha sido necesario utilizar la ecuación de la ecuación de análisis de la serie de Fourier para encontrar los coeficientes espectrales, sino simplemente aplicamos dos propiedades, que es la propiedad de desplazamiento temporal, que hace que los coeficientes espectrales se multipliquen por una exponencial con una fase proporcional a ese desplazamiento, y la propiedad de linealidad. Y hemos arriba de encontrar estos G sub k, que son justamente los coeficientes de la serie de Fourier de la señal G de t, que era una versión desplazada y con una amplitud sumada de la onda cuadrada periódica. Entonces, en la lista de ejercicios hay múltiples aplicaciones de las propiedades que a ustedes va a facilitar muchísimo hacer el cálculo de las series de Fourier. Por ejemplo, en el caso que hemos hecho aquí. Bien, entonces vamos a tomar lista para terminar la clase.